Hola, bueno, en este segundo video vamos a seguir viendo las enfermedades autoinmunes. Estábamos viendo que el lupus inducido por medicamento es un lupus que está inducido, como dice su nombre, por la ingesta de algunos medicamentos y que comparte varias características clínicas y serológicas con el LES, pero la diferencia fundamental es que no presenta compromiso renal, neurológico u otras características del LES. Eh, y por lo tanto es mucho más benigno. Y la otra cosa importante es que este lupus se resuelve cuando dicho medicamento es discontinuado. Así que esta es, por eso que es importante distinguir el lupus eritematoso sistémico, que tiene un manejo y un pronóstico completamente distinto a este lupus inducido por medicamentos. Otro síndrome que es importante tener presente, que lo mencionamos anteriormente, es el síndrome antifosfolípido. Y se habla de síndrome antifosfolípido cuando las personas presentan trombosis arteriales o venosas o pérdidas fetales recurrentes en presencia de altos títulos persistentes, 12 semanas o más, de anticuerpos antifosfolipídicos, pero sin otras características de lupus. Los anticuerpos antifosfolipídicos son anticuerpos anticardiolipinas, IgG o IgM, anticuerpos IgG o IgM contra las glicoproteínas beta 2 y el anticoagulante lúpico. En menos del 1% de los pacientes con anticuerpos antifosfolípidos se produce un síndrome potencialmente devastador, conocido como síndrome antifosfolípido catastrófico, que lleva a trombosis difusa, microangiopatía trombótica y falla sistémica multiorgánica. El síndrome de antifosfolípidos puede ser un hecho aislado, solo presencia de anticuerpos antifosfolípidos, en cuyo caso se denomina primario, o acompañada de otras enfermedades inmunitarias, como lupus, por ejemplo, en cuyo caso se denomina secundario. ¿Cuál es la sintomatología de este síndrome? Eventos trombóticos que pueden producirse tanto en la circulación arterial como venosa. En estudios de caso y control en la población general que ha tenido un evento trombótico venoso, ausencia de cáncer, el 3,1% dio positivo por el anticoagulante lúpico versus el 0,9% de los controles. Para mujeres menores de 50 años, en las que se produce un accidente cerebrovascular, el odds ratio para el anticoagulante lúpico es de 43,1. Ese es el riesgo, digamos, de tener este síndrome. Y las pérdidas fetales incluyen muerte fetal inexplicada después del primer trimestre, uno o más nacimientos prematuros antes de las 34 semanas por eclampsia o preeclampsia, o tres o más abortos espontáneos inexplicados durante el primer semestre. Cuando se dan esas características hay que sospechar este síndrome antifosfolípido. Otros síntomas, bueno, una larga lista de cosas como ven aquí: el síndrome de Budd-Chiari, trombosis del seno venoso cerebral, infarto agudo del miocardio, infartos digitales, trombocitopenia, cambios en el estado mental, líquidos reticulares, en fin. Como ustedes pueden ver, este síndrome antifosfolípico puede producir consecuencias bastante serias. El laboratorio se caracteriza por la presencia de tres anticuerpos, como había dicho antes: el anticuerpo anticardiolipina, que produce un resultado falsamente positivo en el examen biológico para sífilis; un anticuerpo antiglicoproteína beta 2 y un anticoagulante lúpico, que es un factor de riesgo fuerte para trombosis y pérdidas fetales en presencia de anticuerpos antiglicoproteínas beta 2 o anticardiolipina. Produce un tiempo parcial de tromboplastina activado prolongado. El diagnóstico diferencial, bueno, se hace con el LES, aunque puede coexistir con el LES, y ahí estamos frente a un síndrome antifosfolipídico secundario, con otras enfermedades autoinmunes, con otras condiciones que se asocian con hipercoagulabilidad, tales como la proteína C, la proteína S, deficiencia de antitrombina y factor quinto de Leydig. El tratamiento, bueno, en general las personas que tienen este síndrome tienen que recibir tratamiento anticoagulante como warfarina o algún otro anticoagulante de por vida, y las mujeres embarazadas deben recibir heparina subcutánea y aspirina en dosis baja, 81 miligramos, mientras están con su embarazo. Otro cuadro es la esclerodermia o esclerosis sistémica. Es una enfermedad crónica rara caracterizada por fibrosis difusa de la piel y órganos internos. Los síntomas aparecen habitualmente en la tercera o cuarta década de la vida y es más frecuente en las mujeres, en una proporción de 2 a 3 veces más que en los hombres. Se reconocen dos formas de esclerodermia: una forma limitada, conocida también como síndrome de Crest, que se da en el 80% de los pacientes, y una forma difusa que se da en el 20% de los pacientes.
Los elementos esenciales en la enfermedad limitada, el engrosamiento de la piel está confinado a la cara, cuello y extremidades distales. Y en la enfermedad difusa, el engrosamiento de la piel es extendido, incluyendo compromiso del tronco y extremidades proximales, con áreas de pigmentación aumentada y áreas de depigmentación. El fenómeno de Raynaud y los anticuerpos antinucleares están presentes en virtualmente todos los pacientes y ahí hay características sistémicas tales como reflujo gastroesofágico, hipomotilidad del tubo intestinal, fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar y compromiso renal. En el síndrome de Krebs, que es la forma limitada, digamos, observamos calcinosis cutánea, fenómeno de Raynaud, alteraciones en la motilidad esofágica, esclerodactilia, engrosamiento y endurecimiento localizado de la piel de los dedos de manos y pies y telangiectasias. Y en cuanto al laboratorio, observamos al hemograma una anemia leve, anticuerpos antinucleares positivos, frecuentemente en títulos altos, anticuerpos de la esclerodermia, que es el anti-SCL70, positivos en un tercio de los pacientes con enfermedad difusa y en un 20% aquellos con enfermedad limitada e indican mal pronóstico. Los anticuerpos anticentrómeros positivos en el 50% de los pacientes con enfermedad limitada y en el 15% de los pacientes con enfermedad difusa. Y los anticuerpos anti-ARN polimerasa 3, que son positivos en el 10 a 20% de los pacientes y se correlacionan con el desarrollo de enfermedad difusa y crisis hipertensivas renales. Y en cuanto a laboratorios, cuando hay crisis renales tenemos anemia microangiopática hemolítica y proteína. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con otras enfermedades que causan fenómeno Raynaud, como el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad mixta del tejido conectivo y las miopatías inflamatorias, y otras enfermedades que causan engrosamiento de la piel. Y el tratamiento, bueno, no hay tratamiento efectivo para la esclerodermia, el tratamiento sintomático de soporte y se enfoca en los sistemas orgánicos comprometidos. Cuando hay un síndrome de Raynaud severo, se administran bloqueadores de los canales de calcio. Y cuando hay reflujo gastroesofágico importante, inhibidores de la bomba de borbotones, puede haber mala absorción por sobrecrecimiento bacteriano y aquí hay que usar antibióticos para controlar ese sobrecrecimiento bacteriano. Cuando se presentan crisis hipertensivas, bueno, se requiere hospitalización, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en dosis altas. Cuando se producen miositis, enfermedad de los músculos corticosteroides, y enfermedad pulmonar intersticial severa, ciclofosfamida, micofenolato, y cuando se produce hipertensión pulmonar, antagonista de los receptores de endotelinas, sildenafil y prostaglandinas. El pronóstico en la tasa de sobrevida de 9 años es 40%, no es un pronóstico muy brillante, como pueden ver. Y los pacientes con enfermedad limitada tienen mejor pronóstico que los con enfermedad difusa, obviamente, y principalmente porque raramente desarrollan enfermedad renal y enfermedad pulmonar difusa. La enfermedad cardíaca también es más frecuente en los pacientes con enfermedad difusa. Y el pronóstico es peor en hombres, en negros y en pacientes añosos. El fenómeno de Raynaud es un síndrome de isquemia digital paroxística comúnmente causado por una respuesta exagerada de las arteriolas digitales al frío o a estrés emocional. Se produce una vasoconstricción, digamos, seguido de vasodilatación en los dedos, digamos. La fase inicial del fenómeno de Raynaud, mediada por vasoconstricción excesiva, consiste de una palidez o cianosis digital bien demarcada. La fase siguiente de recuperación, causada por vasodilatación, lleva a una intensa hiperemia y rubor. Aunque el fenómeno de Raynaud afecta principalmente a los dedos, también puede afectarse a los ortejos y las orejas y la nariz. Esto es lo que anteriormente en Chile se conocía muchas veces como sabañones. El fenómeno de Raynaud puede ser primario o idiopático, y a eso se le llama enfermedad de Raynaud, y se presenta en el 2 a 6% de los adultos, especialmente en mujeres, o puede ser secundario y se asocia fuertemente con enfermedades reumáticas, especialmente esclerodermia, y puede ser suficientemente severo como para causar ulceración digital o gangrena. Los elementos esenciales son palidez y cianosis digital bilateral paroxística seguidas de rubor, y esta palidez y cianosis son precipitadas por frío o estrés emocional y se alivian con calor. La forma primaria del fenómeno de Raynaud es benigna y habitualmente afecta a mujeres jóvenes, y las formas secundarias pueden causar, como dijimos antes, ulceración o gangrena. El Raynaud secundario se presenta en enfermedades reumáticas como esclerodermia, lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis, polimiositis, síndrome de Sjögren y vasculitis.
También puede haber una compresión neurovascular y causas ocupacionales, como en el síndrome del túnel carpiano, síndrome de la salida torácica e injuria vibratoria. Eh, y el reinado secundario también puede ser causado por medicamentos, enfermedades hematológicas, enfermedades endocrinas y misceláneas. El tratamiento, bueno, en las medidas generales son evitar justamente que se, se produzca frío en las extremidades y ahí se recomienda en el invierno, cuando hace frío, guantes o mitones, mantener el cuerpo tibio y dejar de fumar. Cuando hay fenómenos de vasoconstricción, el cigarrillo, el tabaquismo es muy dañino. En cuanto a los medicamentos, para disminuir, digamos, estas crisis se usan inhibidores de los canales de calcio como nifedipino, elverazol lenta, amlodipino, felodipino, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, inhibidores de la fosfodiesterasa. Y cuando esto es muy intenso, se puede recurrir a un tratamiento quirúrgico con simpatectomía. Y esto está indicado cuando hay ataques frecuentes y severos, cuando interfieren con el trabajo y el bienestar y cuando hay cambios tróficos y los tratamientos médicos han fallado. Hay una mayoría de pacientes que requieren este tipo de tratamiento. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune sistémica cuya presentación clínica usualmente está dominada por la sequedad de los ojos y la boca debido a una disfunción mediada por autoinmunidad de las glándulas lacrimales y salivales. Esta es una característica súper importante, sequedad de ojos y bocas. La enfermedad se ve predominantemente en mujeres en una producción de 9 a 1 y la edad de inicio suele ser entre los 40 y los 60 años. El síndrome de Sjögren puede ocurrir en forma aislada y se le llama síndrome de Sjögren primario o en asociación con otras enfermedades reumáticas. El síndrome de Sjögren se asocia frecuentemente con la artritis reumatoide, pero también puede ocurrir del lupus eritematoso sistémico, la cirrosis biliar primaria, la esclerodermia, la polimiositis, la tiroiditis Hashimoto, la poliarteritis y la fibrosis pulmonar intersticial. Los elementos esenciales, las mujeres son el 90% de los pacientes y la edad promedio de inicio 50 años. Como decíamos anteriormente, se queda de los ojos y boca seca. Esto es lo que se llama los componentes Zika. Y estas son las características más frecuentes. Pueden ocurrir a solas o en asociación con artritis reumatoide u otras enfermedades autoinmunes. El factor reumatoide y los anticuerpos antinucleares son comunes, o sea, comúnmente están positivos, y los portadores de este síndrome tienen una incidencia aumentada de linfoma. Otra sintomatología, la xerostomía persistente puede llevar a la erupción de caries. Las caries en la línea de las encías sugieren fuertemente un síndrome de Sjögren. Puede haber aumento de volumen de las parótidas y este aumento de volumen se desarrolla en un tercio de los pacientes. Y pueden haber además manifestaciones sistémicas como disfagia, vasculitis de pequeños vasos, pleuritis, enfermedad obstructiva bronquial y enfermedad pulmonar intersticial en ausencia de tabaquismo, disfunción neuropsiquiátrica y pancreatitis. Algunos pacientes pueden desarrollar nefritis crónica intersticial. En cuanto al laboratorio, nos encontramos con al hemograma anemia leve, leucopenia y eosinofilia, hipergalactobulinemia policlonal, puede haber factor reumatoide, que está positivo en el 70% de los pacientes, anticuerpos antinucleares positivos en el 95% de los pacientes, anticuerpos anti-SSA y SSB, también llamados anti-RO y anti-LA, que a menudo están positivos en el Sjögren primario. Puede haber una autoinmunidad tiroidea asociada. El test de Schirmer es positivo. El test de Schirmer consiste en colocar unas tiritas como de papel para ver la sequedad de los ojos, y cuando es positivo es que la humedad de esa tirita no alcanza una cierta longitud. Y puede ser necesario para un diagnóstico de certeza una biopsia de labio y de parótida. El tratamiento es sintomático de soporte. Generalmente las personas tienen que usar lágrimas artificiales. Se puede usar ciclosporina tópica ocular. Se recomienda absorber agua frecuentemente, usar goma de mascar sin azúcar o pastillas duras para aumentar la salivación. También se puede usar pilocarpina o cevimeline, que es un derivado acetilcolínico. Los medicamentos atropínicos, los descongelantes deben ser evitados porque disminuyen la secreción salivar y por lo tanto empeoran la manifestación zika. Y hay que tener una higiene oral muy cuidadosa y habitualmente visitar frecuentemente al dentista para que haga tratamientos dentales con flúor. Cuando hay manifestaciones sistémicas severas, se puede usar prednisona o medicamentos inmunosupresores.
Hasta aquí dejamos este video, vamos a seguir en un tercero con este tema.